Y si te dijera que hay algo que puedes hacer, hoy mismo, que transformará completamente tu vida espiritual y desbloqueará bendiciones que ni te imaginas? No, no estoy hablando de un milagro instantáneo ni de una promesa vacía. Estoy hablando de un principio bíblico que tiene el poder de cambiar tu relación con Dios de manera radical, el diezmo. Antes de que pienses que esto es solo sobre dinero, quiero que pongas a un lado todo lo que crees saber sobre el diezmo, porque lo que vamos a explorar hoy es mucho más grande que eso. Este acto tiene la capacidad de desbloquear la abundancia de Dios en tu vida, de romper barreras espirituales y, sobre todo, de transformar tu corazón. Imagina por un momento que, al dar tu diezmo, no solo estás entregando dinero. Imagina que estás abriendo las puertas del cielo para que las bendiciones de Dios caigan sobre ti, de una manera tan abundante que nada en tu vida quede igual. ¿Estás listo para experimentar eso? En los próximos minutos, te llevaré a un viaje donde descubriremos por qué el diezmo es mucho más que una simple obligación religiosa. Vamos a hablar de cómo este acto espiritual puede restaurar tu vida, transformar tu carácter, y cómo Dios promete abrir las puertas de los cielos para aquellos que son fieles. Hoy vas a entender por qué el diezmo no es solo una práctica cristiana, sino una herramienta de poder espiritual. Y te desafío a que, después de ver este video, tomes una decisión radical. Te invito a que te comprometas a ver el diezmo de una manera completamente nueva. ¿Estás listo para dar el primer paso? Si lo estás, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará todo lo que pensabas sobre el dinero y las bendiciones de Dios. A lo largo de este video, vamos a hablar de 3 cosas que probablemente nunca habías considerado sobre el diezmo. 1. El verdadero significado del diezmo y lo que realmente representa para Dios. 2. Las controversias y preguntas comunes que surgen sobre el diezmo y a dónde debe ir. 3. Las bendiciones espirituales y materiales que puedes esperar al ser fiel en este acto. Al final de este video, no solo tendrás respuestas a todas tus preguntas sobre el diezmo, sino que también entenderás cómo aplicar este principio en tu vida para que puedas comenzar a ver las bendiciones de Dios de una manera completamente nueva. Vamos a profundizar en todo esto, así que sigamos juntos este camino y descubramos cómo el diezmo puede cambiar tu vida. Segmento 1. El significado y propósito del diezmo. Ahora que sabemos que el diezmo no es solo un acto financiero, quiero que pienses en esto. ¿Qué significa realmente dar el diezmo? Cuando das el diezmo, no solo estás dando una porción de tus ingresos, sino que estás proclamando un principio eterno: todo lo que tienes le pertenece a Dios. Desde el principio de la historia bíblica, el diezmo ha sido un acto de fe y obediencia. Empezó con Abraham, quien le dio el diezmo a Melquisedec en Génesis 14:20, no como una obligación, sino como una declaración de que todo lo que había logrado venía de Dios. ¿Sabías que el diezmo no fue algo inventado por Moisés, sino que Abraham lo practicó espontáneamente porque entendió que Dios es el origen de todo lo que poseemos? Este acto de Abraham no fue simplemente un pago, fue un reconocimiento de que todo lo que tiene, su riqueza, su victoria, su vida misma, le pertenece a Dios. El diezmo, entonces, no es un simple acto económico, sino una declaración espiritual. Imagina por un momento que, cada vez que das tu diezmo, no solo estás entregando dinero, sino que estás afirmando que confías en que Dios proveerá todo lo que necesitas. Al devolver el 10% de lo que has recibido, estás diciendo: Dios, confío en que tú seguirás siendo mi proveedor. ¿Estás dispuesto a hacer esa declaración? En el Antiguo Testamento, el diezmo era un acto de obediencia que unía a toda la nación de Israel. Dios ordenó en Levítico 27:30, el diezmo de la tierra es del Señor, es cosa dedicada a Jehová. Aquí Dios mismo establece el principio: el diezmo le pertenece a Él. Al darle el diezmo, el pueblo estaba reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. Y aunque este principio de dar el diezmo es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo no abolió el diezmo. En Mateo 23:23, Jesús les dijo a los fariseos: esto es lo que debíais hacer sin dejar de hacer aquello. No estábamos llamados a dejar de diezmar, sino a hacerlo con un corazón puro y sin hipocresía. Piensa en cómo tú, día a día, gestionas tu dinero. ¿Lo ves como tuyo? ¿O lo ves como algo que te ha sido dado para que lo administres bien? Cuando te apegas a tus recursos, sin querer compartir ni siquiera una porción de lo que tienes, te estás limitando a lo que puedes recibir. El diezmo es el medio a través del cual Dios nos recuerda que dependemos de Él y que debemos ser generosos con lo que Él nos ha dado. Al diezmar, no solo estás bendiciendo a otros, también te estás bendiciendo a ti mismo. ¿Has notado alguna vez que cuanto más eres generoso con lo que tienes, más Dios se encarga de ti? Él no se queda con nada,
Él quiere que seas prosperado para que puedas seguir siendo una fuente de bendición para los demás. Entonces, ¿qué es el alfolí? En el tiempo de los antiguos israelitas, el alfolí era un lugar donde se almacenaban los diezmos y se utilizaban para el sustento de los levitas y la obra de Dios. En Malaquías 3:10, Dios les dice a su pueblo: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. El alfolí no es solo un espacio físico, sino un lugar de administración organizada de los recursos de Dios. En el contexto moderno, el alfolí puede representarse como la iglesia organizada que administra los diezmos para cumplir con los propósitos de Dios en el mundo. Hoy en día, tu diezmo no solo sostiene a tu iglesia local, sino que también apoya misiones globales, proyectos misioneros y el avance del evangelio en el mundo entero. Al dar tu diezmo, no solo estás ayudando a tu iglesia local, sino que estás contribuyendo a la expansión del reino de Dios alrededor del mundo. Si el diezmo es tan poderoso, ¿por qué muchas personas lo ven solo como una carga? ¿Es por la falta de comprensión del verdadero propósito del diezmo? ¿Estás listo para entender que el diezmo no es solo un mandamiento, sino una forma de fortalecer tu relación con Dios y experimentar su abundancia en todas las áreas de tu vida? Piensa en esta pregunta: ¿en qué áreas de tu vida necesitas ver la intervención de Dios? ¿Es en tus finanzas, en tu trabajo, en tu familia? El diezmo es una herramienta poderosa que abre las puertas para que Dios intervenga en todos esos aspectos. El diezmo es mucho más que un acto de dar dinero. Es una declaración de que todo lo que tienes proviene de Dios. Al dar el diezmo, estás diciendo que confías en Él como tu proveedor. Y cuando confías en Él, Él te bendice de maneras que no puedes ni imaginar. En resumen, el diezmo no es solo una obligación, sino un camino hacia la bendición, la abundancia y la prosperidad espiritual. Es una forma de decir: Dios, tú eres mi proveedor, y me comprometo a ser fiel en lo poco, sabiendo que tú me bendecirás con mucho más. Segmento 2. Controversias y preguntas comunes sobre el diezmo. ¿Alguna vez te has sentido confundido o incluso molesto al hablar del diezmo? Tal vez te has preguntado: ¿a dónde debe ir mi diezmo? O quizás has escuchado que el diezmo solo debería ser entregado a la iglesia local o a una gran organización misionera. Si alguna vez has tenido esas preguntas o dudas, hoy las vamos a resolver de manera clara y profunda. Es normal que el diezmo genere preguntas. Después de todo, estamos hablando de dinero, un tema que no solo toca nuestras finanzas, sino también nuestros sentimientos y creencias más profundas. Y quizás pienses: ¿por qué tengo que dar parte de lo que gano? ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con cómo se usa mi dinero? Primero, es importante entender que el diezmo no es una transacción, ni algo que debes hacer porque alguien te lo diga. Es un acto de fe, de obediencia y de confianza en la provisión de Dios. Y aunque el diezmo a menudo se reduce a una cuestión financiera, es mucho más que eso. Es un acto espiritual profundo que implica reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios, y que Él se encargará de todo lo que necesitamos. 1. ¿A dónde debe ir el diezmo? La primera pregunta que vamos a abordar es: ¿dónde debe ir el diezmo? Si revisamos la Biblia, nos encontramos con que en el Antiguo Testamento, el diezmo iba a un lugar llamado el alfolí. El alfolí era el lugar donde se almacenaban los diezmos para sustentar el ministerio, los levitas y el templo de Dios. En Malaquías 3:10, Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Hoy en día, el alfolí no es un lugar físico como en los tiempos antiguos, pero representa la obra organizada de Dios. ¿Dónde va tu diezmo hoy? La respuesta depende de cómo está organizada tu iglesia, pero lo importante es que los diezmos deben destinarse a la expansión del reino de Dios. Esto incluye no solo el sostenimiento de la iglesia local, sino también las misiones, proyectos evangelísticos y ministerios globales. ¿Alguna vez pensaste que tu diezmo no solo está sosteniendo a tu iglesia local, sino que también está financiando el avance del evangelio en todo el mundo? Es poderoso saber que tu fidelidad puede alcanzar las naciones. 2. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con cómo se usa el diezmo? Es muy común preguntarse: ¿y si no estoy de acuerdo con cómo se administra mi diezmo? ¿Puedo retenerlo o guardarlo para otro propósito? Esta es una de las dudas más frecuentes, y quiero ser claro aquí: la Biblia nos enseña que debemos ser fieles en dar el diezmo a pesar de las imperfecciones humanas en la administración. En Malaquías 3, 8-10, Dios nos dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Dios no nos está diciendo que el diezmo es nuestro para decidir cómo gastarlo, sino que es suyo. Retener el diezmo es robar a Dios, lo cual es un acto de desobediencia.
Esto no significa que no debamos ser sabios o responsables con el dinero que damos, pero sí significa que debemos ser obedientes a lo que Él ha ordenado. Recuerda, cuando somos obedientes a Dios, Él se encarga del resto. Al diezmar, no solo estás apoyando el ministerio, sino que también estás mostrando tu confianza en que Él proveerá. Como nos dice 2 de Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Piensa por un momento, ¿estás dispuesto a confiar en Dios en este aspecto de tu vida? Cuando somos fieles, Dios honra esa fidelidad de formas que van más allá de lo material. Él ve tu corazón y se encarga de proveer según su voluntad. 3. ¿Puede el diezmo usarse para otros fines? La siguiente pregunta importante es, ¿puede el diezmo usarse para otros fines? Esta es otra preocupación común. A veces vemos que las iglesias utilizan los fondos de diferentes maneras, y nos preguntamos, ¿es correcto que el diezmo se use para pagar salarios, gastos administrativos o proyectos que no son estrictamente espirituales? La respuesta está clara en las Escrituras, el diezmo debe ser usado exclusivamente para el ministerio de Dios. En el Antiguo Testamento, el diezmo se usaba para mantener a los levitas, para el sustento del templo y de aquellos que servían en la obra de Dios. Hoy, el diezmo sigue teniendo el mismo propósito, proveer para los ministros del Evangelio y para el avance de la obra de Dios en el mundo. En los textos que hemos revisado, el alfolí representaba el lugar donde se administraban los recursos de manera organizada para el ministerio. No debe ser utilizado para fines personales o para cubrir otros gastos que no estén directamente relacionados con la obra de Dios. Por ejemplo, el diezmo no debe destinarse a la construcción de edificios que no tengan un propósito ministerial. En muchas iglesias, el diezmo se utiliza para el pago de los pastores, para apoyar a los misioneros y para financiar actividades de evangelización y apoyo a la comunidad. Estos son los fines correctos para el uso de los diezmos. Y aunque los gastos administrativos pueden ser necesarios, lo importante es que todo se haga para el avance del Evangelio. Recuerda, al dar el diezmo, no solo estás sosteniendo a la iglesia, sino también participando en la expansión del reino de Dios. Cada vez que eres fiel con tu diezmo, estás invirtiendo en lo eterno. Hoy, hemos cubierto temas muy importantes sobre el diezmo, dónde debe ir, qué pasa si no estamos de acuerdo con la administración y cómo se debe usar el dinero. ¿Te has detenido a pensar en cómo el diezmo no solo afecta a tu iglesia, sino que impacta todo el reino de Dios? Te invito a reflexionar, ¿estás siendo fiel en esta área? Si no lo has sido, hoy es un buen día para empezar. Piensa por un momento, ¿cómo puede cambiar tu vida si pones a Dios primero en este aspecto? El diezmo es un acto de fe y un camino para recibir bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. Segmento 3. Bendiciones espirituales del diezmo. Ahora que hemos visto el propósito del diezmo y hemos aclarado las controversias sobre cómo y dónde debe ir, es hora de hablar de lo que más importa, las bendiciones que nos esperan cuando somos fieles en nuestro diezmo. Y déjame decirte, estas bendiciones no son solo materiales, son espirituales y eternas. Lo que quiero que entiendas es que Dios no nos pide el diezmo porque lo necesite, sino porque quiere abrir puertas de bendiciones que jamás podríamos imaginar. Las bendiciones que provienen del diezmo no son solo para nuestra satisfacción temporal, sino para que podamos ser canales de bendición para otros y podamos experimentar una relación más profunda con Él. 1. Bendiciones materiales y espirituales. Malaquías 3:10 nos dice de manera clara y directa, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué significa esto? Dios está diciéndonos que, si somos fieles, Él abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones sobre nosotros. Y esas bendiciones no son solo materiales. Son mucho más que eso. Son bendiciones espirituales que transforman tu vida. Conozco a alguien que, en su momento de mayor dificultad financiera, decidió ser fiel al diezmo a pesar de que no sabía cómo iba a cubrir sus necesidades. Pero Dios honra la fidelidad. Un mes después, esta persona vio una mejora inesperada en sus finanzas, no solo porque le llegaron más recursos, sino porque sintió una paz que nunca había tenido antes. Eso es lo que pasa cuando Dios abre las ventanas del cielo. Esta promesa es mucho más que solo una mejora económica. Cuando Dios promete abrir las ventanas de los cielos, está diciendo que nos dará lo necesario para prosperar, pero también nos bendecirá espiritualmente, dándonos paz, gozo y fortaleza en medio de las pruebas. 2. El diezmo y el crecimiento espiritual. El diezmo no solo afecta nuestras finanzas, también transforma nuestro corazón.
Al ser fieles, aprendemos a depender de Dios, no solo de nuestros recursos. Y esto cambia nuestra perspectiva sobre todo lo que tenemos. De repente, lo que antes nos parecía tan difícil de soltar, como el dinero, ahora se convierte en una herramienta que usamos para cumplir la voluntad de Dios. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 6:21, cuando dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El diezmo revela en qué estamos poniendo nuestra confianza. Y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él puede hacer mucho más de lo que esperamos. Te lo voy a poner de esta manera, el diezmo cambia nuestra mentalidad de escasez a abundancia. Cuando damos a Dios lo que le pertenece, abrimos la puerta a una mentalidad generosa. No solo nos convertimos en mejores administradores, sino que nos volvemos más abiertos a bendecir a otros. 3. Bendiciones eternas del diezmo. Y aquí viene lo más poderoso, el diezmo es una inversión en la eternidad. Cada vez que damos, no solo estamos apoyando la obra local o las misiones globales, estamos invirtiendo en lo que realmente importa, el reino de Dios. Cuando das el diezmo, estás participando activamente en la expansión del Evangelio, en la edificación de la iglesia y en el alcance de almas perdidas. Lo que hagas con tu diezmo tiene un impacto eterno. Hoy, quiero desafiarte a dar un paso de fe. Si aún no has comenzado a diezmar, es el momento perfecto. ¿Estás dispuesto a abrir las ventanas del cielo con tu fidelidad? Dios tiene grandes bendiciones preparadas para ti, pero requiere de tu obediencia. Al dar, no solo estás sosteniendo el ministerio, sino que estás siendo parte de un propósito eterno. Y mientras consideras lo que hemos hablado, recuerda, el diezmo no es solo una obligación, es una oportunidad para ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Así que, hazlo con un corazón alegre, sabiendo que tu obediencia traerá bendiciones no solo para ti, sino también para las generaciones venideras. Quiero dejarte con el versículo de número 6, 24-26, como una bendición para ti mientras tomas decisiones hoy. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que esta bendición te acompañe, y que tu fidelidad en el diezmo te lleve a experimentar las bendiciones abundantes de Dios.